¿cuáles van siendo los elementos que están pesando para la escogencia de quienes nos gobiernan y cómo eso va determinando el ejercicio de la política en nuestro continente? Y me refiero a cuando vemos que, aunque discursivamente pareciese que mantiene vigencia este posicionamiento ideológico entre derechas e izquierdas, luego vemos que más allá de lo discursivo, no importa de qué lado del espectro ideológico se ubiquen o los que se manejan en las posturas más radicales, se parecen muchísimo, incluso cuando se presentan como contrarios. Y la gente pareciese no tener mayor cuestionamiento a estos elementos y solo buscaba seguridad y estabilidad económica. Eso está siendo así de determinante en la definición de la forma en la que se está ejerciendo la política en nuestro continente y cómo se están definiendo nuestros gobiernos. Bueno, sí hay estudios, nada más para el caso de Latinoamérica podemos ver, el estudio de, Varieties of Democracies, que es un estudio anual. También podemos ver el índice de democracia de The Economist, pero nosotros en Latinoamérica tenemos al Latinobarómetro, que en los últimos años ha estado, encontrando señales claras. Por una parte, em, eh, no podemos ver el mundo como lo hacíamos habitualmente desde el punto de vista del espectro ideológico, solamente izquierda y derecha. Eso ya no nos sirve para entender eh, tanto la oferta política como las demandas de la sociedad. Entonces, Latinobarómetro ha estado encontrando en los casos concretos de nuestros países en la región que hay curiosidad, no solamente por lo que ha sido una tradición histórica del hombre fuerte, ¿no? Eso no hemos podido deslastrarnos de eso. Es una debilidad, pero ya es un tema estructural. Pero sí hay una fuerte valoración de ese tipo de liderazgo. El caso de Bukele, por ejemplo, es un caso interesante porque no se trata de izquierda o derecha. Se trata, en este caso, de apoyar a un liderazgo autoritario, indistintamente del trasfondo ideológico, ¿no? Y además el caso de Bukele más complejo porque él viene de la izquierda, pero ahora ha virado a la derecha. Y eso también pudiera explicar por qué, por ejemplo, en Argentina o en Ecuador, la mirada ha sido otra vez, el péndulo se mueve, pero quizás mucho más allá de lo que ha sido habitual esa fluctuación. Y es, entre otras cosas, lo que se expresa en esas encuestas, en el caso del Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace en la región, es que hay profunda insatisfacción con la democracia. Aún cuando la democracia sigue siendo valorada positivamente, ha ido aumentando, ya está alrededor del 20% el favorecer al menos un liderazgo más fuerte y regímenes autoritarios. Hay gente que cree que esa es la salida a los problemas de la región. Eso es grave porque lo que quiere decir es que ahí se está evidenciando que hay un deterioro de la democracia y hay un deterioro en la confianza a, a- a las instituciones, en la confianza que se tiene en las instituciones democráticas, porque no es el voto nada más. Ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que ha consolidado los autoritarismos en los casos de Venezuela y de Nicaragua, que es no solamente controlar el poder legislativo, sino anular el poder judicial. Y esa es una aspiración que tienen gobiernos de izquierda y derecha. Ahora, este hartazgo, digamos, de la Ujú. falta de respuesta quizás de lo que ha ofrecido el sistema democrático como sistema político en nuestro continente, va de alguna forma atizando este surgimiento de liderazgos que además se deslastran también de partidos políticos y son empresarios o se promocionan como productos más que como políticos o Mm. funcionarios públicos, como productos, que vienen a responder, incluso en sus campañas uno lo ve, a marketing de cualquier cosa que se vende. O sea, utilizando unas técnicas, que buscan simplemente apuntar a lo que la gente quiere escuchar y no necesariamente,
a la construcción de respuestas precisamente de organización de la sociedad, de atención, de políticas públicas que generen unas condiciones de vida que posibiliten el ejercicio de derechos ciudadanos también, además de responsabilidades. Eso es interesante porque en el caso de Bukele, él es un hombre que viene de esa industria, la industria del mercadeo y la publicidad. Y eso también coincide con, digamos, el histrionismo de Milei en Argentina, y también con la misma, aunque no es Latinoamérica, pero es el modelo, ¿no? Aquí en Estados Unidos con el modelo de reality TV en la Casa Blanca. Entonces, ¿qué pasa? Por una parte, la gente lo que quiere es, los partidos políticos se fueron deteriorando al punto que permitieron el surgimiento de estos candidatos, independientes, porque en el caso, de Milei, en el mismo caso de Bukele, la fragmentación de los partidos políticos y el deterioro, el debilitamiento de los partidos políticos hizo mucho más fácil el surgimiento de estas figuras alternativas. En el caso de los Estados Unidos es mucho más difícil porque hay un sistema bipartidista, pero entonces lo que hubo fue la cooptación de capturar el partido político y destruirlo. Y en realidad eso es lo que estamos viendo, es la destrucción, por una parte, de los sistemas tradicionales de partidos políticos fuertes que tienen todo un proceso para posicionar sus candidatos. Ahora estos candidatos no solamente son independientes, sino que son una especie de vedette, ¿no? El candidato es el mensaje realmente. Y eso hace que se nos rompan los esquemas, sobre todo a nosotros los que estudiamos la política, de verlo todo desde izquierda y derecha, y ahora hay que verlo es desde el modelo autoritario y no autoritario, o autoritario y democrático. ¿Y qué pasa? Los mecanismos que ellos utilizan para llegarle a la población, son los mismos mecanismos que utilizan ahora los comunicadores, los influencers, porque estamos viviendo en una realidad, en una burbuja de redes sociales y de comunicación alternativa. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya no hay medios tradicionales que sean, a los que la mayoría de la gente acude para encontrar información. En Estados Unidos, la mayoría de la gente se informa a través de TikTok, Instagram y algunas plataformas digitales. Pero los periodistas, los reporteros, las estrellas están dejando esos medios tradicionales para irse a lo que va a ser el medio tradicional, que son ahora los llamados medios alternativos. Esos candidatos están utilizando esa misma estrategia, están dejando los medios tradicionales, que en el caso de un político es un partido político, están creando sus propias, plataformas que no son necesariamente partidos políticos, sino esa comunicación directa con el electorado. Y eso hace mucho más difícil penetrarlo, no solamente desde el punto de vista, digamos, institucional formal, sino que es una relación, podemos hablar de populismo, ¿cómo no? Em, lo hay de todos los colores, pero el asunto está en la comunicación que se está dando entre esos políticos, tipo Bukele, tipo Milei, tipo Trump, que otros están tratando de seguir, otros están tratando de copiar. En el caso del presidente Petro en Colombia, por ejemplo, él pareciera que vive más en la plataforma X que en su realidad de gobernante de un país que, por cierto, tiene muchísimas, está enfrentando muchos desafíos y pareciera que viven en esa burbuja de redes sociales. Eso nos dice a nosotros que la política de nuestros tiempos es muy diferente y que, por supuesto, lo que estamos viendo es un cambio epocal. Estamos moviéndonos de lo que era la política tradicional y se está consolidando una nueva estructura donde probablemente veamos cada vez más debilitados a los partidos políticos tradicionales, inclusive los que se llaman partidos políticos alternativos, y lo que estamos viendo es un fortalecimiento de estas figuras, individuales, que los partidos son simplemente un aspecto protocolar para que ellos puedan tener, eh, no sé, un soporte de tipo organizacional, pero que realmente el partido son ellos. En esa lógica en la que la sociedad se va interrelacionando, ¿cómo se han ido adecuando estos sistemas de gobierno, no solamente desde el punto de vista promocional, de campaña, a nivel de comunicaciones, sino para dar respuesta real a las necesidades de la gente? Bueno, sí, eso justamente es lo que creo
que es más evidente de la forma de hacer gobierno, de la gobernanza, en nuestros días. Ahora tenemos un canal directo con nuestros gobernantes, no solamente con el presidente o con los legisladores, sino también con quienes toman decisiones, por ejemplo, a nivel local. Se me dañó un tubo de agua o se cayó un árbol o hay algún problema en la comunidad, yo puedo directamente escribirle a quienes son los responsables en el gobierno local o a nivel del Estado. Eso, por supuesto, digamos, hemos hecho un uso racional de estos nuevos, recursos, la tecnología, la comunicación, la información, pero también esos mismos recursos están jugando en contra de nuestros intereses, porque entonces ahora lo que tenemos es, y no es solamente en Venezuela, esto se está dando en todas partes, tenemos una sociedad hiperinformada, que está sumergida en esas plataformas de información y de comunicación, donde a veces la realidad no es lo que parece. Somos víctimas de la desinformación, y a veces creo que inclusive la subinformación, porque no es nada más la manipulación, sino la información limitada o el contenido no es adecuado o suficiente para que la gente pueda tomar decisiones. Eso nos está llevando a una generación, sobre todo los jóvenes, que no van a buscar información, no van a saber cuál es la información correcta, o van a ser víctimas de esos procesos de desinformación. Y así como ellos están percibiendo esa realidad de manera manipulada, eso en los casos de aquellos que quieran participar en los procesos electorales no van a tener todos los elementos para tomar decisión. Lo hemos visto aquí en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa. En Latinoamérica no es menos cierto. Los jóvenes son los más afectados por la digamos, la recuperación económica pospandemia. No tienen trabajo o los trabajos que tienen son mal pagados, se sienten que están fuera, que están excluidos del sistema. Sobre todo la economía los está golpeando a aquellos que quieren, no solamente tener un trabajo estable, sino poder, acceso a vivienda, lo que tuvieron sus padres en muchos casos. Y este fenómeno se está repitiendo en todas partes. Tienen menos posibilidades, el futuro de ellos es muy distinto del de sus padres. Y estamos viendo que la conexión con la política es desde esa, bueno, esto no me sirve, la democracia no está siendo muy eficiente, voy a mirar hacia otro lado. Hay una combinación entre las debilidades de la democracia, la forma en que nos comunicamos y el resultado muchas veces en materia electoral es lo que tenemos ahora, un abanico de posibilidades donde lo que se ve de manera transversal es una tendencia muy pronunciada hacia liderazgos y figuras autoritarias. Esto nos pone en riesgo de atrevernos a renunciar a algunos derechos con tal de tener quizás seguridad y estabilidad económica, eso nos basta. Bueno, eso es lo que está pasando en El Salvador. Esa ha sido justamente la matriz digamos, esta es la oferta, este es el compromiso y esto es lo que ustedes tienen que ceder. Y creo que en el caso del Ecuador, esa es la dirección que lleva Noboa. Él está tratando de mover, sobre todo porque hay que entender el contexto. En Ecuador, el tema de la alta criminalidad, el tema del narcotráfico, las mafias criminales, eso todo está contribuyendo a que en El Salvador y el triunfo de Noboa quizás pueda leerse en esos términos, que la gente está consciente de que las libertades individuales se van a limitar, pero que el beneficio va a ser la seguridad.